cuando en octubre de 1974, en una conferencia de los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe, se encuentran en Rabat, en Marruecos, y toman la decisión que el único representante, único representante del pueblo judío es la OLP. Esta decisión, que fue tomada bajo de una amenaza de un grupo de terroristas que estuvieron allá en Marruecos, cosa que fue escrito ya en 1979 en un libro del vicepresidente de la OLP, Abu Yad, lo dice claramente, abiertamente, no es una conclusión de algunos historiadores que 40 años o 30 años más tarde encuentran un documento y dicen, salen con esta teoría. No, no es una teoría. Eso es la OLP que ya en 64, 10 años antes, ya aclaró que cualquier líder árabe que no colabora con la revolución palestina de la OLP, y voy a mencionar otra vez que esta revolución significa la eliminación total del Estado judío y también el Estado de Jordania, porque todo este territorio, según este concepto, lo cual geográficamente es cierto, pertenece al mismo territorio, pero la cuestión es quién lidera este territorio. Entonces, mientras la ONU estaba pensando en 47 de tener 2 estados allá, más el estado de Jordán, es decir, 3 estados. Bueno, para la OLP, la idea es tener un solo estado dirigido por los palestinos y, claro, por los palestinos revolucionarios, es decir, la OLP. Entonces, claro que dentro de este concepto, de esta ideología, mandar un grupo de terroristas a Marruecos para asegurar que los representantes de la Liga Árabe van a tomar la decisión correcta, eso es obvio. Entonces, él lo escribe claramente, Abu Yad ya en 1979, son 5 años más tarde. En fin, esta decisión, esta resolución tomada en el fines de octubre de 1974, más allá que es una expresión directa de la ideología de la OLP, tiene que ver también con la política interna dentro del mundo árabe y más que todo es una resolución que está dirigida contra Jordania, porque todo el mundo sabe, en el Medio Oriente por lo menos, de eso me refiero al mundo que tiene que ver con eso, sabe que el rey Hussein tiene intereses de esforzar sus relaciones con Israel. Otra vez, como expliqué en la clase anterior, no en el sentido de firmar un acuerdo de paz, como fue firmado en 1994, ya en un contexto poco diferente o mucho diferente. No, la idea de Hussein fue de mejorar las relaciones con el Estado de Israel, entendiendo que la OLP es un enemigo mutuo, tanto de Israel como de él. Entonces, la resolución en Rabat, en fines de octubre de 1974, está dirigida más que todo contra Hussein. Fue una forma de decir, con todos tus esfuerzos, a encontrar con Israel siquiera una solución parcial al problema de Cisjordania, te vamos a hacer recordar siempre que los únicos representantes de los palestinos son la OLP. Y voy a mencionar otra vez que 70% de la población, de los ciudadanos de Jordania, son palestinos. Así que, de punto de vista del rey Hussein y del Estado jordano, ellos no solamente que representan gran parte del pueblo palestino, sino estos palestinos son de facto sus ciudadanos. Y estos palestinos que viven en Jordania tienen familiares en Cisjordania. Y Cisjordania entre 1950 hasta 1967 fue parte del Estado jordano. Entonces ahí tenemos otra vez una encrucijada muy complicada de solucionar. Volviendo un poco al tema de las relaciones entre Hussein y Israel,
más bien que son clandestinas, porque oficialmente, según las resoluciones de Jartum de septiembre de 1967, Hussein no debe negociar, ni menos reconocer, ni mucho menos concretar una paz con Israel. Dios me libre, ¿no? Eso es un pecado, pero eso es el dicho. El hecho siempre es un poco distinto. En el caso de la política, a veces muy distinto. En el caso de la política del Medio Oriente, más distinto todavía. Entonces ya habían antecedentes a donde se podía ver claramente las relaciones íntimas entre Jordania e Israel. Y el mejor ejemplo, el hito más importante dentro de esta historia muy fascinante y muy complicada, es septiembre de 1970, que este mes hizo también el nacimiento de una organización más extremista todavía, de asesinos más comprometidos a asesinar judíos, los que ellos hicieron los asesinatos en la Olimpiada, los Juegos Olímpicos de Múnich en 72. Estoy hablando del Septiembre Negro. ¿Qué significa Septiembre Negro? Eso significa que en el mes de septiembre, en este caso en el año 1970, le pasó a la OLP una pesadilla. Y por eso fueron un grupo de miembros de la OLP y armaban una organización, como dije recién, más extremista en el uso de la violencia sin límites. Bueno, ya las justificaciones ideológicas ya estaban ahí en la plataforma de la OLP. Pero este mes, septiembre de 1970, mientras para la OLP fue una pesadilla, tanto para Israel como para Jordania fue un mes de rosas. O sea, nadie lo conoce este mes como el septiembre de la rosa, ¿no? Pero los historiadores tienen el derecho, más bien el deber, de poner las cosas en el contexto. Porque, ¿qué significa el septiembre negro? ¿Por qué se hizo el septiembre negro? ¿Qué pasó en este septiembre? Bueno, en realidad eso empieza paralelamente a la guerra de desgaste que hacen los egipcios contra Israel en el desierto de Sinai. Al mismo tiempo, la OLP está tratando de armar una guerra parecida de desgaste desde la frontera entre Jordania y Israel. Es decir, alrededor del río del Jordán, porque eso es el límite, no oficial, pero eso es el límite de facto. Para hacer eso, la OLP necesita el permiso de Hussein, cosa que para Hussein es muy complicado, porque él entiende, ya lo entendió antes de la guerra de 67, ya en los años 60, que según la ley internacional y según el sentido común, en este caso coincidan, no siempre es así, pero en este caso coincidan perfectamente, un acto de violencia aplicado de un territorio a otro territorio de un estado vecino, si bien este acto no tiene nada que ver con la política oficial de este estado, sin embargo, el estado de donde salieron la gente que han hecho la violencia, el estado es responsable. Así, esa es la idea del concepto de la soberanía de los estados modernos. ¿Okay? Entonces, por eso, como explicó Max Weber hace 100 años, él dijo que una de las definiciones del estado moderno, que es una organización que tiene el monopolio por la violencia. O sea, el único poder, el único ente que tiene el derecho de aplicar la violencia contra ciudadano particular a través de la policía o contra terrorismo o contra un ataque de otro país vecino, es el Estado. Por eso hay un solo ejército, una sola policía y todas estas fuerzas armadas están bajo del control del Parlamento a través del gobierno elegido por el pueblo. Esa es la idea. Entonces Hussein entiende eso, ya lo entendió ya en los años 60. Antes de la guerra de los 6 días. En el año 70, más bien en 79, cuando la OLP empieza
con sus maniobras de desgastear, para decirlo así, el Estado de Israel con actos de terror, un obstáculo a la OLP es el régimen en Jordania. Entonces la conclusión de la OLP es que tenemos que empezar, como dijo Leonard Cohen, first we take Manhattan, then we take Berlin. En este caso, la OLP dice, primero tomamos Amán y después tomamos Jerusalén o Tel Aviv. Claro que son grandes palabras porque la OLP no tiene suficiente fuerza para pelear contra el ejército de Israel, pero ellos tienen la razón que al tener un Estado ya van a tener mucho más herramientas como para realizar la guerra, o por lo menos una guerra de desgaste, de mucho terror que no va a terminar nunca. Eso es exactamente lo que hacen el Hamas hoy en día desde el año 2007, y de eso vamos a hablar más adelante, pero solamente para dar la idea de qué se trata al momento que una organización terrorista tiene una base, en árabe se dice el Qaeda, es la base, ¿ok? No por casualidad de una organización muy famosa del terror musulmán, se llamaba el Qaeda, porque la cosa más importante, más allá de la ideología y de la disposición de personas de matar a ellos mismos con la idea que ellos van a juntar con 72 vírgenes en el cielo. Entonces, más allá de eso, se hace falta una base, un territorio, a donde se puede conseguir atraer adentro herramientas, máquinas, inteligencia, campos para entrenar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la OLP, este base, el Qaeda sería el Estado de Jordania. Entonces empieza una guerra civil, entre comillas, porque la OLP, que no es una organización oficial en Jordania, pero por el lugar que tiene el lugar que tiene Hussein en el mundo árabe, él no le queda otra, él tiene que aceptar la presencia de la OLP, pero una cosa es una presencia a través de oficinas, de divulgación de material, de propaganda, de todo eso, de palabras. Eso él está dispuesto a aceptar la fábrica de palabras, pero en el momento que la OLP entra a campos de refugiados en Jordania, o barrios donde hay muchos palestinos que se identifican con la OLP, en este momento ya es una amenaza para su régimen. En este momento él empieza una guerra contra ellos, empieza una guerra muy fea que dura más de un año, y el colmo es en el mes de septiembre de 1970, después que la OLP secuestra algunos aviones y los lleva a Jordania, y con eso hace una crisis internacional. En este momento, el gobierno de Siria, otra vez Siria, que siempre está buscando el mejor momento para agrandar las llamas y no nunca calmar las llamas. Entonces ellos deciden de salvar la OLP, y eso significa invadir al territorio de Jordania. Así que de repente la OLP tiene el aliado directo un vecino directo de Jordania, es decir, el ejército de Siria. En este momento, Hussein habla con el gobierno israelí, y Yigal Allon, que en este momento por casualidad sirvió como el primer ministro, porque el primer ministro Golda Meir estaba justo en este momento en Estados Unidos. Entonces él manda un grupo de aviones a dirección del ejército de Siria, y ni siquiera tenían que tirar una bala, no hicieron nada más allá de volar ahí nomás, y paralelamente él da el orden que una unidad de tanques del ejército israelí salga en el mediodía de una base muy lejos, 200 kilómetros de la frontera con Siria y con Jordania, a propósito para que los satélites de la Unión Soviética veían que Israel está realmente preocupada por lo que está pasando en Jordania, y en este momento el gobierno de Siria decide de llamar sus fuerzas a su casa, y con eso Hussein logra de terminar la guerra, echar la OLP de su país, y desde 1970 ya no hay ninguna base, ningún representante, hoy sí, pero estoy hablando de aquel entonces,
por muchos años no había absolutamente nada de fuerza, o sea, de terrorismo y de la OLP. ¿A dónde mueven ellos? Ellos mueven, o sea, la OLP mueve al sur del Líbano. Y eso pasa en el año 70 y ya en el año 75 por las maniobras que hacen la OLP contra Israel, otra vez una guerra de desgaste, de terrorismo, solamente mencionando un acto terrible que pasó en el 14 de mayo de 1974, cuando un grupo de terroristas entra a la aldea de Maalot, que queda ahí bien al norte, justo a la frontera con Líbano, y matan decenas de alumnos de secundario. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque son judíos. Entonces hay que matar judíos. Eso es el gran deseo del luchador de liberación del revolucionario de la OLP. Matar jóvenes judíos y en su colegio, ¿no? Bueno, entonces en 75 estalla la guerra civil en Líbano. La OLP no tiene la única culpa, por supuesto, pero el logo de la OLP de asentarse muy bien en el sur del Líbano molesta el equilibrio muy fino que tiene este país ya por lo menos 30 años antes entre cristianos y musulmanes. Hay musulmanes sunitas, hay chiitas y hay drusos, hay de todo. Entonces es un país casi imposible de controlar porque nadie quiere ser identificado como libanés. Cada uno mantiene su etnia, entonces hay que encontrar un equilibrio. En el momento que entra la OLP, otra vez con su justificación ideológica que hay que revolucionar el Medio Oriente y la cosa más importante es liberar a Palestina. Cada estado que no colabora con eso es un traidor. Bueno, de ahí empieza una guerra civil que dura más o menos 15 años y que el precio de vida es por lo menos 250.000 muertos y cantidad triple de gente que han salido del Líbano y que iban a cualquier lado en el mundo, a Sudamérica, Norteamérica, Europa, etc. Y la base que la OLP ya no tenía en Jordania, ya lo tiene en Líbano. Y lo que tenía que hacer Hussein en 1970, tiene que hacerlo ahora Israel en 1982 con la guerra del Líbano. Y el colmo de la guerra del Líbano es igual lo que hace Hussein contra Arafat en 1970, lo echa de Jordania. Israel lo hace en 1982, lo echa de Líbano a Tunisia. Y para completar esta ronda, voy a saltear un tiempito para adelante, pasan 12 años y Shimon Peres, él hace, a través de los acuerdos de Oslo, hace que Arafat vuelve no solamente al Mediterráneo de Tunisia, sino a Ramallah, que queda ahí nomás a 10 minutos o 15 minutos de viaje de Jerusalén. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos cubierto las relaciones entre Jordania, Cisjordania, la OLP, Israel. También hemos mencionado la resolución de Rabat de 1974, que si más bien es una resolución oficial, es una declaración, las cosas pueden cambiarse. Y la lucha para encontrar un camino para pacificar el Medio Oriente y más que todo lo que en aquel entonces se consideraba como el corazón, el eje del conflicto, es decir, Cisjordania, el futuro de los palestinos. Bueno, eso seguía siendo tratado en otras oportunidades, como por ejemplo en el acuerdos de Camp David en 1978, a donde Israel y Egipto, con la mediación de Estados Unidos, firma un acuerdo a donde uno de sus elementos, yo la mencioné eso en una de las clases anteriores, es que dentro de 5 años va a haber una autonomía de los palestinos en Cisjordania. Y
sorpresivamente, pese a la resolución de Rabat de 1974, los acuerdos de Camp David hablan claramente, explícitamente sobre el papel que debe tener Jordania dentro de todo este complejo. ¿Okay? Así que todo eso vamos a seguir más adelante. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.